Bienvenidos a este canal, un espacio creado para acercarnos a la palabra de Dios de una manera sencilla, profunda y práctica. Aquí exploramos la Biblia, sus historias, enseñanzas y mensajes eternos que siguen transformando vidas hoy. Cada video está pensado para fortalecer tu fe, brindarte esperanza y ayudarte a conectar con Dios en tu día a día. Si deseas aprender, reflexionar y crecer espiritualmente, este canal es para ti. Suscríbete y caminemos juntos en esta jornada de fe. Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los santos más queridos y populares del mundo entero. Sí, estoy hablando de San Antonio de Padua. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Por qué le pedimos que nos ayude a encontrar objetos perdidos? ¿Y por qué las solteras le rezan con tanto fervor para encontrar pareja? Prepárense, porque la historia es mucho más fascinante de lo que imaginan. Para empezar, un dato que los sorprenderá. San Antonio de Padua. No era de Padua, y ni siquiera se llamaba Antonio. Su verdadero nombre era Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo, y nació en Lisboa, Portugal, allá por el año 1190, en el seno de una familia noble y rica. Desde muy joven, Fernando mostró una inteligencia brillante y una profunda piedad. Sus padres soñaban con que se convirtiera en un caballero importante, pero él tenía otros planes. A los 15 años, en contra de la voluntad de su familia, ingresó en el monasterio de los canónigos regulares de San Agustín, cerca de Lisboa. Quería dedicarse por completo a Dios, lejos de las distracciones y las presiones sociales. Pasó varios años estudiando las escrituras y los textos de los padres de la Iglesia, convirtiéndose en un verdadero erudito, pero sentía que algo le faltaba. Anhelaba una vida de mayor sencillez y entrega. La oportunidad llegó de una forma trágica, pero inspiradora. Unos frailes franciscanos, que habían ido a Marruecos a predicar el Evangelio, fueron martirizados. Sus cuerpos fueron repatriados a Portugal y pasaron por Coimbra, donde Fernando se encontraba estudiando. Al ver los restos de aquellos hombres que habían dado su vida por su fe, Fernando sintió un llamado irresistible. Quería seguir sus pasos, quería ser misionero y, si era necesario, mártir. Así que con unos 25 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó la orden agustina y se unió a la recién fundada orden de los frailes menores, los franciscanos. Fue en ese momento cuando cambió su nombre de Fernando a Antonio, en honor a San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita donde vivían los franciscanos. Su primer deseo fue ir a Marruecos como aquellos mártires que tanto lo habían inspirado. Se embarcó hacia África, lleno de celo misionero, pero apenas llegó, cayó gravemente enfermo. Durante meses luchó contra la enfermedad, sin poder predicar ni hacer nada. Fue una prueba durísima para su fe. Finalmente, sus superiores le ordenaron regresar a Portugal para recuperarse. Pero aquí es donde la historia da otro giro inesperado, de esos que parecen de película. El barco en el que viajaba de regreso fue sorprendido por una violenta tempestad en el Mediterráneo. La nave fue desviada de su rumbo y, en lugar de llegar a Portugal, naufragó en la costa de Sicilia, en Italia. Antonio y sus compañeros sobrevivieron de milagro. Una vez en tierra, se enteraron de que San Francisco de Asís, el fundador de su orden, había convocado a un gran encuentro de todos los frailes en Asís. Sin dudarlo, Antonio se encaminó hacia allí. Imaginen la escena. Miles de frailes reunidos alrededor de su carismático líder. Antonio, un joven portugués desconocido, enfermo y recién llegado, era uno más entre la multitud. Nadie sabía de su increíble formación teológica ni de su profunda sabiduría. Tras el encuentro fue asignado a un pequeño y remoto eremitorio en Monte Paolo, en el norte de Italia. Allí se dedicó a las tareas más humildes: cocinar, limpiar, rezar en silencio. Pensó que ese sería su destino, vivir en el anonimato y el servicio.
Pero Dios, como siempre, tenía otros planes. Un día, durante una ordenación sacerdotal en la ciudad de Forlì, ocurrió algo imprevisto. El predicador que debía dar el sermón no apareció. El superior, en un aprieto, no sabía qué hacer. Nadie quería hablar improvisadamente frente al obispo y a todos los presentes. Entonces, alguien señaló a Antonio y le dijo al superior que le pidiera a él que dijera, aunque sea unas pocas palabras. Con humildad y obediencia, Antonio subió al púlpito. Al principio habló con timidez, pero poco a poco el Espíritu Santo pareció apoderarse de él. Empezó a hablar de las Escrituras con una profundidad, una claridad y una pasión que dejaron a todos boquiabiertos. Su conocimiento era asombroso, su elocuencia cautivadora. El obispo, los sacerdotes, los fieles, todos estaban maravillados. Aquel fraile desconocido y silencioso era en realidad un predicador extraordinario. Ese día marcó el comienzo de su verdadera misión. La noticia de su talento se extendió como la pólvora. El propio San Francisco de Asís, que al principio desconfiaba de los estudios por temor a que apagaran el espíritu de sencillez, reconoció el don de Antonio. Le escribió una carta que aún se conserva, nombrándolo el primer profesor de teología de la orden franciscana. Le dijo: «Me agrada que enseñes sagrada teología a los frailes, con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el espíritu de la santa oración y devoción». A partir de entonces, la vida de Antonio fue un torbellino de predicación. Recorrió el norte de Italia y el sur de Francia, combatiendo las herejías de la época con la fuerza de su palabra y la solidez de su conocimiento bíblico. Las multitudes acudían a escucharlo. Las iglesias se quedaban pequeñas y tenía que predicar en las plazas públicas. Se dice que a veces se juntaban hasta 30,000 personas para oírlo. Su predicación era poderosa. No solo explicaba el Evangelio, sino que también denunciaba con valentía las injusticias sociales, la usura, la corrupción de los políticos, la opresión de los pobres. Síntesis, era la voz de los que no tenían voz, y su palabra iba acompañada de milagros. Se cuentan historias asombrosas, curaciones de enfermos, gente que recuperaba la vista o el oído. Una de las leyendas más famosas es la del sermón a los peces. Se cuenta que en la ciudad de Rímini los herejes se negaron a escucharlo. Antonio, entristecido, se fue a la orilla del mar y comenzó a predicarle a los peces. Y para asombro de todos, los peces asomaron sus cabezas fuera del agua, ordenados por tamaños, como si estuvieran escuchando atentamente. Al ver este prodigio, la gente de la ciudad se arrepintió y se convirtió. Otra historia muy conocida es la de la mula. Un hombre que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía retó a Antonio. Le dijo: «Si logras que mi mula, después de 3 días sin comer, prefiera la hostia consagrada al pasto que le ofreceré, creeré». Antonio aceptó el desafío. El día señalado, el hombre trajo su mula hambrienta. Por un lado, le puso un montón de forraje fresco. Por el otro, Antonio sostenía el Santísimo Sacramento. La mula, ignorando la comida, se acercó a la hostia y se arrodilló como en un acto de adoración. Estos milagros y su predicación incansable le ganaron el apodo de Martillo de los herejes. Pero a pesar de su fama, seguía siendo un hombre humilde y de profunda oración. Finalmente, se estableció en Padua, una ciudad que lo amó profundamente y donde pasó los últimos años de su vida. Pero su salud, siempre frágil, se resintió por tanto trabajo y penitencia. En 1231, sintiendo que el final estaba cerca, se retiró a un monasterio en Campo San Piero, cerca de Padua. Murió el 13 de junio de ese año, con tan solo 36 años. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: «Veo a mi Señor». Inmediatamente después de su muerte, los milagros por su intercesión se multiplicaron de tal manera que el clamor popular para que fuera declarado santo fue abrumador. El proceso de canonización fue uno de los más rápidos de la historia. Menos de un año después de su muerte, el Papa Gregorio IX lo proclamó santo.
La devoción se extendió por todo el mundo, y en Padua se construyó una magnífica basílica para albergar sus reliquias. Ahora, volvamos a las preguntas del principio. ¿Por qué le pedimos ayuda para encontrar cosas perdidas? La tradición viene de un episodio de su vida. Un novicio que había decidido dejar la orden le robó a Antonio un libro de salmos que era muy valioso para él, no por su valor material, sino porque contenía todas sus notas y apuntes para la enseñanza. Antonio oró con mucha fe para recuperarlo. Poco después, el novicio fugitivo tuvo una visión aterradora y, arrepentido, regresó al convento y le devolvió el libro. De ahí nació la costumbre de invocarlo como el santo de las cosas perdidas. Pero no solo objetos materiales, también se le pide para encontrar la fe perdida, la paz o la esperanza. ¿Y por qué es el patrón de los que buscan pareja? Esta es una tradición más tardía, especialmente popular en Portugal, España y América Latina. Parece que se origina en la idea de que, si es tan bueno encontrando lo que se pierde, también puede ayudar a encontrar algo tan anhelado como el amor perdido o el alma gemela. Las solteras le rezan, le ofrecen flores y hasta ponen su imagen de cabeza como una forma de presionarlo para que les haga el milagro. Pero más allá de estas devociones populares, la figura de San Antonio es la de un gigante de la fe, un intelectual brillante que eligió la humildad, un predicador poderoso que defendió a los pobres, un hombre que entregó su corta vida por completo al amor de Dios y al servicio de los demás. Su historia nos enseña que no importa de dónde vengas o cuáles sean tus talentos, si pones tu vida en manos de Dios, Él puede hacer cosas maravillosas a través de ti. Así que la próxima vez que pierdan las llaves, recuerden a San Antonio. Pero recuerden también al gran predicador, al amigo de los pobres, al santo que nos invita a encontrar lo más importante que podemos perder, nuestra conexión con Dios. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de un santo extraordinario. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por acompañarme.